y dándole ese pase estelar a Rafinha. Yo dije, ¿para qué llegó Rodri? Bueno, no estás solo, Rodra, no estás sola, Eli. Vamos a seguir avanzando porque el tema del 9 se roba toda nuestra atención después de haber escuchado el primer pantallazo de cada uno de ustedes. Rafinha lleva 3 goles en 2 partidos en el arranque de esta temporada. En el anterior, en el 5-0 al Elche, también anotó jugando de falso 9. Entonces, Flick ha repetido este experimento hoy. Barcelona saliendo sin un 9 puro. No hay un delantero centro de referencia en su 11 inicial. O sea, es Rafinha, es Gordon arriba, es Lamine Yamal por su sector. Explícamelo mejor, Luis. Rafinha de falso 9, ¿es una solución táctica real o quizás sea un parche de emergencia mientras que se dé lo que los culés sueñan ocurra? Pero es que es ficticio, ¿no? Ya lo que los culés sueñan que ocurra, porque aquí todo el mundo tiene claro lo que va a pasar, que es que Rafinha sí que va a ser el 9 titular esta temporada. Después, el desempeño que tiene Rafinha como 9, es que yo creo que es el delantero centro de inicio, parte desde esta posición, pero lo que ha conseguido Flick con este movimiento de piezas es tener a una delantera súper móvil, lo decías tú, ¿no? Pues, bueno, primero lo decía él, ¿y qué pasará si Rafinha se lesiona? Bueno, que hay muchos jugadores que ya están teniendo mucha influencia en esta zona del campo y no sería raro ver a Gordon por el centro y a Adeyemi abierto en la izquierda, por ejemplo. Luego, tú ves a Rafinha en la posición del delantero centro, pero al lado tiene a Gordon tirando diagonales más centrados. Lamine sí que es el único extremo puro que juega abierto a la línea de cal, pero yo creo que Lamine ahora mismo ya tiene la libertad total para moverse y para hacer lo que sienta en cada momento del partido y abrirse cuando considere que lo tiene que hacer y acercarse al medio y buscar más asociaciones cuando lo considere, ¿no? Entonces, dejando a Lamine un poco aparte y teniendo esta libertad absoluta a nivel táctico, creo que lo que busca Flick es muchísima movilidad entre el delantero, el extremo izquierdo y también el mediapunta. Hemos visto que ha cambiado a Rafinha y ha puesto a Dani Olmo. Dani Olmo normalmente entra por Fermín o Fermín por Dani Olmo y hoy jugaban los dos juntos, algo que ya probó al final de la temporada pasada. A mí lo que me sorprende es que cuando hace esta alternativa, cuando juega con los dos, siempre juega con Dani Olmo un pelín más adelantado que Fermín. A mí también me gustaría ver que probara alguna vez con Fermín de punta, de falso 9 y que fuera Dani Olmo el que bajara un poquito más al mediocampo para asociarse con los Rodri, con los Pedri o con quien haya en el doble pivote y que sea Fermín el que tenga esta presencia más dentro del área, porque Fermín ya hemos visto, ¿no? En estos 2 partidos lo volvemos a confirmar después de 2 temporadas siendo excelente en el apartado goleador, que es que a Fermín se le caen los goles y tiene un olfato pues de delantero centro, siendo media punta. Entonces creo que también sería una alternativa muy interesante, pero es eso, el abanico es muy grande el que tiene el Barça en ataque. Yo descartaría ya un 9 posicional, un 9 al uso, un 9 de los que conocemos de toda la vida, y apostaría más, salvando las distancias, por un ataque estilo PSG, donde todo el mundo se mueve muchísimo, donde puede jugar Dembélé, donde puede jugar Doué, donde hay muchos hombres que pueden ejercer de delanteros centros, pero todo el mundo se va alternando durante los partidos. O sea, no le das completa responsabilidad a que Rafinha sea al final de temporada el 9 de este equipo. O sea, puede mutar ahí un poco el tema entre lo que es compartir el protagonismo en esa posición. ¿Te entendí bien? Y sobre todo en cuanto a la responsabilidad goleadora, ¿no? No tenemos que esperar ahora que Rafinha meta 33 goles en la Liga y que los otros sumen 18, sino que se lo repartan, que ya sucedió bastante la temporada pasada, también por la alternancia que tenían Ferran Torres y Lewandowski en la delantera, en el puesto de los 9, pero después, con la aportación que tuvo Fermín, con la aportación que tuvo Lamine Yamal, con la que tuvo también el propio Rafinha, el gol en el Barça se tiene que repartir, esto está claro. Claro. El segundo gol iba a ser autogol y Fermín estuvo donde tenía que estar y le dio pues el empujoncito dijo que no, él dijo que no. para quedarse con su golito. Hasta Fernando Palomo creo que la cantaba para autogol cuando le vio a Fermín López hacer su trabajito para quedarse con ese gol. Pero bueno, volviendo al análisis de aquí a la Liga al Día, yo me pregunto, Richard Méndez, ¿tú crees que Flick seguirá con esta fórmula ante rivales de mayor nivel? Porque, discúlpenme, estaba el Athletic Club allí enfrente, pero cuando tengan al City, al Paris Saint-Germain, ¿esto funciona así? A ver, si no llega un 9 natural, un 9 de influencia derechica como era Lewandowski, por ejemplo, creo que no le queda otra opción que apostar al falso 9. Ahora,
Yo sí vi ese detalle hoy en Fermín, pero cuando estaba Rafinha en la cancha. Vi alternancias, obviamente el que más aparecía en el puesto de falso 9 siempre fue Rafinha. Cuando me preguntaba si esto lo vamos a ver contra equipos más grandes, me venía a la memoria aquel Barcelona con Fábregas haciendo precisamente ese trabajo. Cesc Fábregas se convertía en el falso 9 y era el 9 del equipo. Era el 9 del equipo. Con la movilidad, con el buen pie, con la capacidad para encontrar sociedades por carriles centrales, la apertura, el hacer que los extremos doblen hacia adentro y el lateral suba pegado a la banda. Barcelona termina atacando con muchísima gente. Se hace fácil asumir el rol de ese falso 9. No es necesario descargarlo a una sola persona. Pero sí, ciertamente el que lleva la chapa principal es Rafinha. Ahora, algo que a mí me llama la atención y que juega mucho más para cuando te toca enfrentar a rivales como un Paris Saint-Germain, un Manchester City o el que te toque en Europa, es que Fermín, por lo menos en sus entradas al área, logra romper, abrir espacios, arrastrar marcas para la entrada de Rafinha. Creo que quizás ese es el único apartado que le falta a Rafinha hacer de rato, es ser Rafinha el que a veces sea el que arrastre, el que abra esos espacios para que pueda entrar habilitado Fermín o el otro que pueda hacer función de falso 9. No es un experimento único de Barcelona, en algún momento también recuerdo lo hizo Sampaoli con la selección chilena en la Copa América del 2015, porque él no tenía centro delantero y el que cumplía la función era Jorge Valdivia, que era el 10, y Jorge Valdivia es chiquitito. Y eso funcionó. ¿Por qué no le va a seguir funcionando a Barcelona? Creo que la movilidad es una de las claves. El tema es que cuando te enfrentas a un equipo como el Paris Saint-Germain, donde tienes un técnico como Luis Enrique, que sabe perfectamente cómo combatir la presencia de los falsos 9, pues entonces sí vas a tener que buscar opciones adicionales a no tener un 9 de área de influencia, un 9 tipo Lewandowski. Eso, para esa clase de partidos muy puntuales, puede que haya que trabajarlo un poquitito más en lo táctico. Pero a mí me parece que a Hansi Flick, Caro, le está gustando lo que está viendo. Yo creo que le está gustando. Y a Joan Laporta y a Deco. O sea, este rendimiento, Rodra, ¿cambia los planes de fichaje de Barcelona para el 9? A ver, yo creo que lo que cambia los planes de fichaje para el 9 es que no han podido fichar al 9 que querían. Hoy lo dejó muy claro Gilmarín otra vez. Y luego el resto de opciones es que creo que ninguna mejora lo que tiene ya el Barça. Porque se habló de Lautaro, pero a mí me dijeron que era imposible que lo pudieran hacer. Entonces yo creo que más el cambio de planes es que no han podido fichar al delantero centro, que era Julián o Julián, me da a mí la sensación. Y al final Julián no va a poder ser, o sea... Yo creo que el drama y la pregunta ahora está más en Julián que en el resto de protagonistas de esta historia, porque es lo único que no sé qué va a ocurrir al final. Si Julián va a decidir quedarse aquí, no sé muy bien por qué, no sé cuáles son las razones familiares, porque aquí creo que al menos estas semanas, estos próximos meses van a ser muy duros para él y para su familia, y no sé si eso compensa el no ir al Arsenal, que es un equipo que le quiere, que tiene reservado un hueco para él, y no entiendo muy bien la razón. En el caso del Barça, yo creo que Lluís ha sido muy claro con ello, que ahora mismo Rafinha es el delantero centro del Barça y que va a tener muchas soluciones con jugadores como Dani Olmo, que va a poder jugar ahí, Lamine, que a lo mejor le sirve el jugar más centrado para marcar más goles, que es lo que le está faltando. Fermín también ha demostrado que tiene mucho vínculo con el gol. Gordon, Adeyemi, todos te pueden hacer también un poco ese rol. Entonces, bueno, yo creo que ahí el Barça va a solventar la tarea. Lo dijimos el otro día, que el mejor delantero del Barça va a seguir siendo Hansi Flick, de cómo va a resolver esto. Y nada, así que yo creo que ahí esto siguen siendo buenas noticias, que Rafinha siga goleando, abriendo la lata y además con gestos de delantero centro. Es un jugador brutal que veremos cuánto va a resistir, porque la temporada pasada apenas estuvo sano en los momentos clave, luego el Mundial tampoco. A ver si le respetan las lesiones. Quiero también la opinión de nuestra entrenadora Eli Patiño, porque lo debes tener muy claro, ¿no? Los pro y los con de que esta sea la fórmula definitiva del Barcelona, ¿no? Es Rafinha el nuevo 9 del Barça. A ver, es que pro tienes muchos, desde la posibilidad esta que Rafinha, que creo que va a ser el plan A, más todos los que pueden acompañar como un plan B. Lo cierto es que hoy estos adversarios pues de pronto te muerden en el suelo, ¿no? Cuando te piden o te van
marcando estos espacios que lo hace Fermín, que le tiene que hacer ese trabajo a Rafinha, o los desmarques que se puede llegar a tirar Rafinha, ¿no? No todos los futbolistas van a agarrar el anzuelo y los van a seguir. De pronto un equipo un poquito más ordenado, que se defienda mejor, y ahí es cuando el Barcelona puede llegar a sufrir, porque lo vimos hoy en un par de momentos, y de pronto intentas centros, si te falta ese futbolista centro, el centro delantero, ¿no? Podríamos ponerlo, si comparamos con el Real Madrid, un Espí, un tipo alto, un tipo fuerte, un tipo que compita, porque eso es algo que no tiene el Barcelona y que en algún momento lo puedes llegar a necesitar. Pero si hay algo que te puede complicar como adversario, es que no tengas un referente de marca, sino la movilidad que hoy tiene el Barcelona, lo mismo que pasa con el PSG, ¿no? Son pocos los equipos que tienen esa alternativa en el frente de ataque. Entonces, yo honestamente, si hubieran podido hacerlo, estaba bien, pero tampoco creo que era una necesidad de emergencia del Barcelona. O sea, hoy creo que con todo esto que tiene Hansi Flick, inclusive se me hace un poquito más complicado, pero ya hablando de tema grupo, la gestión de quiénes van a tener que comer un tiempo banca, porque tendrá que dar minutos a unos y otros futbolistas, es normal por el tema del trajín de partidos y lo duro de los calendarios, pero de pronto el que cada uno de ellos entienda, probablemente porque así es Hansi, quienes van a tener el papel de titulares en su equipo y quienes van a tener el papel de suplentes, ¿no? Eso creo que todavía es un trabajo un poquito más difícil para Hansi Flick. Bueno, ya que mencionaste a Flick, te traigo no un regalito, sino lo que él piensa del 9. Ha dicho, no sé si Rafinha es el mejor 9. Para mí es importante que el plan salga bien. Sea Rafinha o no el 9, por su dinamismo, sus demarques y su intensidad es el adecuado. Así que no hay nadie hoy más contento que Hansi Flick, Luis. Acaba de publicar el Barça ahora un tuit con una foto de Rafinha con sus trenzas, estrenando peinado. Por cierto, curioso también lo que le decía el árbitro en la RefCam, lo veíamos en el inicio del partido, que le decía, oye, Rafinha, te queda muy bien este bigote. El compadreo. Es que él también traía bigote. Sí. También traía. Eso a mí me pareció extraño, pero bueno. Rodra, hoy lo vas a citar. Peores ¿no? cosas se dicen. ¿Hoy lo sacas o no? ¿Sacas el nombre mágico ya? Es que no creo que hayan afectado al Negreira. resultado, pero es verdad que ha habido ahí varias acciones. O sea, creo que era un partido que el Barça o sea, tenía que ganar sí o sí, porque han producido muchísimas ocasiones. Pero bueno, la acción para mí no es expulsión, la de Xavi Espart, cuando para a Iñaki Williams, creo que es amarilla. Y luego hay dos entradas feas, involuntarias las dos, la de Xavi Espart también y la de Lamine Yamal, dos pisotones muy peligrosos, pero yo soy del arbitraje que cree que eso pues es más de la mala suerte del movimiento. Lo único es que el criterio sea siempre el mismo, que cuando vuelvan a ocurrir estas acciones las sancionen igual, como hoy, que no han significado nada para el Barça. Esperemos que ocurra eso. Pero yo hoy no tengo nada que decir contra los árbitros porque creo que no han influido en el resultado, pero entiendo que haya gente que le moleste. Es una queja elegante Sí. este nuevo formato de queja me gusta porque es una queja diciendo que no se queja, pero cuidado con estas jugadas. La no queja. Pasivo-agresivo se llama eso. Pues Sí. Pero no deja de tener razón, ¿sabes por qué? Las verdaderas Porque croquejas. si algo ha fallado la liga, Croquejas si me algo ha gusta fallado la como liga, es concepto. que la vara del arbitraje es así. Sí. Y lo que a veces un penaltito es puesto como un penalazo, a veces es un penalazo y el árbitro no saca ni la lengua. O sea, lo que tiene que haber un criterio unificado. Eso es lo que hace falta en la liga con el arbitraje. Sí. Yo estoy muy de acuerdo. Lo de hoy no era para ningún drama. Pero es que a veces ves dramas en unos partidos con una decisión y después la misma jugada que debería tener idéntica decisión, pues es totalmente opuesto. Lo que tiene que haber es uniformidad de criterio y eso es lo que siempre le vamos a reclamar a la liga. Cambie. Ahora a mí me gusta más que el formato de cualquier cosita y te lo marquen. Mira, ahí está.
Este es el que decía El yo, formato el de tuit me del robaron. Barça, que me gusta mucho este. Y hablando del arbitraje y de uniformidad de criterios, ahora ya también la tendremos en la Champions, en la jugada del año pasado de Marc Pubil, que podría haber cambiado una eliminatoria, no fue señalado como penalti, la UEFA dictaminaba que sí, que tendría que haber sido sancionada y que a partir de ahora, si se repite esta acción, siempre ya va a ser penalti. No ayudaron mucho al Barça el año pasado, ¿eh? Decían antes estaba hablando con un chico y decían la primavera que nos robaron el año pasado y que ya no va a volver nunca más. Pero bueno, a ver si llega en la próxima primavera ya, la Bueno. soñada por todos los culés. Bueno, espectacular análisis de Rafinha, que como dijo el tuit del Barça, lleva el 11, pero juega de 9 y lo hace fenomenal con su cuota goleadora.